Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que es el texto que analizaremos hoy. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y le pido encarecidamente, lea conmigo el pasaje y preste mucha atención a cada una de las palabras que éste contiene. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Leámoslo una vez más. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Señor, tu palabra es la provisión perfecta y suficiente para alimentar a tus ovejas, a este tu pueblo y a esta tu amada. En este peregrinaje nuestras fuerzas continuamente se debilitan. Nuestro remanente de pecado insiste en levantarse cada segundo de nuestra vida. El mundo no escatima esfuerzos para seducirnos con sus ideas y atraernos con sus mentiras. Satanás, como león rugiente, anda como león buscando a quien devorar. Pero cada domingo que nos reunimos para ser expuestos a tu palabra, recibimos ánimo, aliento, nuevas fuerzas y una provisión especial para caminar en este mundo. Hoy te ruego que al escuchar tu palabra seamos fortalecidos, seamos animados, seamos consolados al poder meditar y contemplar la hermosura, la belleza de todo lo que has hecho para bien de tu iglesia. Te ruego por cada niño, por cada joven, por cada adulto, por cada anciano que se ha reunido en esta mañana para escuchar tu palabra, que todos, Dios, hoy podamos encontrar en tu verdad no solo alimento y fuerza, sino un santo deseo por poner por obra lo que nos enseñas. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquellos que toman nota, el título de la enseñanza es el mensaje que debe ser predicado por la iglesia. El mensaje que debe ser predicado o anunciado por la iglesia de Cristo. Pablo bien nos ha enseñado la identidad y la misión de la iglesia. Todos los aspectos que debemos tener en cuenta para que la iglesia pueda ser reconocida como baluarte y columna de la verdad. La iglesia debe ser fiel en hacer lo que Dios manda, pero también de la manera que Él lo demanda. Además, debe ocuparse de predicar lo que Él manda. Estamos en tiempos peligrosos y la iglesia siempre ha tenido que lidiar con ellos. Y una de las grandes tentaciones que la iglesia del Señor ha tenido que enfrentar es el ser seducida por cambiar el mensaje que debe ser predicado. Una de las causas por la cual hoy la iglesia o lo que se hace llamar iglesia se ha desviado no es solo porque ha dejado de hacer las cosas que Dios manda y como Dios las manda, sino que ha dejado de predicar lo que Dios manda en su santa palabra. Pero hoy quiero rogarles que esta preocupación no esté hacia afuera, sino que esté hacia adentro y hacia nuestros corazones. Pues como iglesia local corremos el peligro de este mismo mal, de creer en algún momento que es mejor cambiar el mensaje que Dios ha ordenado. Es mejor diluirlo, es mejor acomodarlo para bienestar de quienes nos escuchan. Y esto no es un problema de afuera,
Esto es un problema con el que todos lidiamos, y no solo en la iglesia, aún en nuestras propias vidas, cuando queremos cambiar con nuestros hijos el mensaje que Dios nos ordena, cuando queremos diluir el mensaje que Él ha entregado. Algunos con buenas intenciones, otros con perversos intereses, cambian el mensaje, pero ambos lo hacen con completa desobediencia. También, y con un agravante mayor, el pueblo de Dios muchas veces ha preferido congraciarse con los hombres en lugar de agradar a Dios. Muchas veces se cambia el mensaje de la cruz que Pablo predicó con un ejemplo digno de ser admirado por discursos humanistas que ni siquiera mencionan la palabra pecado para no incomodar a su audiencia. El centro del mensaje posmoderno ya no es Cristo, sino el hombre. Ya no es cómo ser santo, sino cómo ser rico. Ya no se enfatiza el arrepentimiento, sino el poder. Ya no se habla de un Dios que demanda obediencia, sino uno que complace y es permisivo con los deseos pecaminosos del hombre. La palabra de Dios es un vasto, inagotable almacén de verdad espiritual. De toda esta verdad surge una pregunta: ¿cuál es el mensaje esencial que la iglesia debe defender y que debe proclamar? Y Pablo da la respuesta en el versículo 16: el mensaje de Jesucristo. Este es el corazón de lo que una iglesia debe enseñar y debe predicar. Mira lo que dice Lucas 24, 46 y 47. Jesús le dijo a los discípulos: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto se convirtió en el tema de la predicación apostólica. En Hechos 10:37 en adelante dice: Pedro dijo: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Cuál es entonces el mensaje central que debe predicar la iglesia? ¿Cuál es el tema de mayor interés para la iglesia? Cristo, este muerto, resucitado. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón por su nombre. Pablo también nos enseña esto cuando predicó a los Corintios. Predicamos a Cristo y este crucificado, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios 2:2. En la segunda epístola que le escribió añadió: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Gálatas 6:14 dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo destaca una y otra vez esta verdad. Esto nos indica entonces que muy seguramente la iglesia de Éfeso estaba siendo atacada en cuanto a su mensaje central, lo mismo que pasa hoy. En un afán de querer acaparar las masas, de atraer las multitudes, se ha renunciado al mensaje más importante de la iglesia, Jesucristo. Por eso entonces este pasaje contiene un hermoso himno que debe ser enseñado por la iglesia. ¿Y cuál es la estructura de nuestra enseñanza hoy? Un misterio revelado y un himno enseñado. ¿Y cuáles son las características de este himno? Y espero pueda recordarlas de forma práctica. Jesús encarnado, vindicado, testificado, creído y glorificado. Esto es lo que contiene ese himno. A Jesús encarnado, vindicado, testificado, creído y glorificado. ¿Qué quiere decir? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cuando hablamos del término que está utilizando Pablo, haciendo alusión a algo indiscutible, lo que Pablo está presentando es que esta verdad que va a exponer en su himno es completamente innegable. No hay lugar para dudar de estas palabras ni para hacer réplica alguna de lo que este himno contiene. No es solo un mensaje que debe ser predicado, sino que debe estar acompañado de la certeza que en él no hay error, sino que es una verdad absoluta. No hay otra verdad más importante, no hay un mensaje más relevante. Este es el mensaje que debe gobernar a la iglesia. ¿Pero por qué lo llama misterio? Porque Pablo le está mostrando a la iglesia que esta gloriosa verdad que será expuesta en este himno antes estaba oculta a los hombres, pero en Cristo fue revelada plenamente para poder conocer algo que estaba escondido. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es: hermano, enséñale a la iglesia que este es el mensaje que debe predicar, del cual no debe haber duda, sino total confianza, que antes no había sido revelado en su esplendor, pero ahora la iglesia ha podido conocer algo que a otras generaciones le fue oculto. En la tierra y en el cielo vieron el gran misterio. El cielo y la tierra vieron cómo se hizo visible y claro algo que antes estaba oculto a los ángeles y a los hombres. Cuando Cristo se encarnó, fue algo que maravilló no solo a los hombres, sino a los ángeles mismos. Y al hablar del misterio de la piedad, está hablando del misterio de la fe. Se refiere entonces a la gran verdad de salvación y justicia por medio de Cristo. Esto es lo que produce piedad, el mirar este mensaje, el creer este mensaje, el contemplar este mensaje, es lo que va a hacer que tú y yo podamos ser piadosos, que podamos ser santos. Cristo es la revelación perfecta de la piedad, y al contemplarla, no solo somos salvos, sino que somos santos por la gloria de este mensaje que debe ser predicado. Así que la iglesia de este tiempo goza de un bien que nuestros hermanos de antaño anhelaron. Ellos vieron parte de la fotografía. Nosotros ahora tenemos todas las piezas de esta fotografía para poder contemplar con mayor detenimiento lo que Cristo hizo al hacerse hombre. Veamos entonces el primer aspecto expuesto en este himno. Dice que fue manifestado en carne. La iglesia debe enseñar con vehemencia que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre.
completamente Dios y completamente hombre. Tomó la más humilde condición, la de siervo, y vino no a ser servido, sino a servir. Vino a dar su vida en rescate de muchos. No era un holograma. No era solo un buen hombre, era completamente Dios y completamente hombre. Dios, por el puro afecto de su voluntad, vino a habitar en medio de los hombres. Y la iglesia tiene que aprender a mirar esta realidad. Tenemos que maravillarnos al ver que Cristo habitó entre nosotros. Se hizo hombre. No fue traído a existencia como algunas sectas enseñan. Cuando Cristo tomó una naturaleza humana, no fue traído a existencia porque Cristo es eterno. Cristo no fue creado, se hizo visible en el momento de la encarnación, pero Él ha existido eternamente. Se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a hombres. Nuestro Dios invisible se hizo visible a los ojos humanos. Jesús tomó forma de siervo y asumió la condición de hombre. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y por tanto no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esto no quiere decir que Jesús fuera pecador, sino que era totalmente humano. Cristo no pecó, pero era totalmente hombre y totalmente Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es precisamente en este punto en el que radica el engaño de las sectas y las religiones falsas del mundo. Satanás invariablemente ataca a la persona de Cristo, negando que es el Dios viviente, eterno, hecho carne humana. Iglesia, niños, por favor, guarden desde ya estas palabras. Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. El Dios invisible un día se hizo visible al tomar una naturaleza humana para compadecerse de nosotros en todo, siendo tentado en todo, pero sin pecado. Así que su encarnación no es un mito, es un hecho real. Dios se hizo hombre, el Dios invisible se hizo visible. Pero luego dice Pablo a Timoteo, este que fue encarnado también fue justificado por el Espíritu. Justificado, vindicado, declarado justo. ¿Quiere decir esto entonces que Jesús nació con pecado y necesitaba ser justificado por el Espíritu de Dios? No, mis hermanos, Jesús nació sin pecado. Es el único hombre sin pecado que ha pisado la tierra y es el único hombre sin pecado que la pisará. Lo que está diciendo entonces Pablo es que este que se encarnó, que fue declarado o tratado como pecador por los hombres, que vino a salvar, el Espíritu Santo anunció que era justo y sin pecado. El único sin pecado, el único justo, fue tratado como el más injusto de los hombres. Acompáñeme a Hechos 4:11, por favor. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, vino a salvar a pecadores, pero los hombres lo trataron como injusto, lo desecharon, lo despreciaron, lo colgaron en un madero. Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ese es el trato que los hombres le dieron al justo. Pero vale la pena hacernos una pregunta también. ¿Cuál es el trato que tú le das al Cristo? ¿Lo desprecias de la misma forma que fue despreciado por aquellos que decían ser su pueblo? Cuando escuchas el Evangelio, ¿cómo escuchas esta verdad acerca de Cristo? Esto es más de lo mismo, repetición tras repetición de lo mismo, duro de cerviz. Pues la única razón por la que el Señor te expone una y otra vez a esta verdad es porque es la única verdad a través de la cual un hombre puede ser salvo. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás contemplando que Dios, teniendo autoridad y poder para destruirnos, más bien se haya despojado, tomando la más humilde condición para venir a proveer y salvar eficazmente a un pueblo que merecía total destrucción? El Cristo hoy se está presentando por su palabra diciéndonos: me hice hombre para salvar. Soy justo y sin pecado para salvar a un injusto pecador como tú y como yo. Pero ¿qué harás en esta mañana con el Cristo? ¿Me desecharás como los otros lo han hecho? ¿O me contemplarás y te maravillarás por lo que soy, por lo que hice y por lo que sigo haciendo? Los hombres llamaron a Jesús hijo de fornicación, blasfemo, siervo de Belcebú. ¿Y tú cómo le llamas? ¿Un profeta? ¿Un revolucionario? ¿Un hombre digno de ser imitado? ¿O el único en el que hay salvación? Los hombres lo despreciaron, mas el Espíritu de Dios hizo evidente a los hombres que era justo, que gozaba del beneplácito del Padre. Por eso fue acompañado con poder y milagros, los cuales certificaron que era hombre sin pecado. Mire lo que dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cristo era totalmente hombre, pero también era totalmente Dios, y el Espíritu Santo estaba con él. Dios estaba con él. Por eso hacía grandes milagros sanando a los oprimidos por el diablo, porque estaban con él. ¿Seguirás desechando la piedra angular? ¿Desecharás al único que puede librarte de la opresión de Satanás? Si el Espíritu Santo no hubiera estado con él, hubiera sido una evidencia de que era un hombre pecador. Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Los milagros, el poder manifestado por Cristo en su naturaleza humana certifica que en Él no había pecado, que era totalmente justo, porque si en Él hubiera existido pecado, el Espíritu Santo
no lo hubiese vindicado, no lo hubiese justificado. Por eso el mundo insiste en generación tras generación querer encontrar pecado alguno en Cristo. Pues si hubiese un solo pecado en Jesús, en vano sería nuestra fe. Por eso de generación en generación surgen libros que quieren mostrar que Jesús tuvo una hija a escondidas, una amante a escondidas. Porque si lograra demostrarse que en Jesús hubo algún pecado, en vano sería nuestra fe. Pero por más que el hombre trate de encontrarle un solo pecado a Jesús, jamás lo encontrará. Porque el Espíritu Santo lo declaró justo, vindicó su condición. El que fue tratado como injusto, Dios ratificó que era justo. En Romanos 1:4, Pablo nos dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de dentro de los muertos. Su resurrección por el Espíritu probó que en él no había pecado. Otra evidencia de que era justo y que en él no había pecado es su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, quiere decir que en él había pecado y que su sacrificio no satisfizo, no propició la ira de Dios. Su resurrección que deja claro, Cristo es justo, en él no había pecado y su sacrificio fue bien recibido por el Padre. La Escritura nos muestra que cuando el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, era asegurado a través de un lazo y una campanita. De manera que si el sumo sacerdote se presentaba al lugar santísimo en pecado, este inmediatamente era fulminado por la presencia de Dios. Y al caer muerto, la campanita sonaba y era sacado del lugar santísimo. ¿Cómo sabemos que en Cristo no había pecado? Porque la muerte no lo pudo retener, sino que con su muerte venció la muerte, ascendió al trono y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque es justo y es el único en el que hay salvación. Así que tenemos a Cristo encarnado, pero también vindicado, declarado justo y sin pecado. Pero dice también Pablo, visto por los ángeles. A lo largo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, los ángeles lo observaron y lo atendieron. Estuvieron presentes en su nacimiento. Lucas 2:9-14 dice, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué hermoso himno está entregando Pablo a Timoteo y a la iglesia. He ahí, el que ha sido desechado por los hombres es la piedra angular para Dios. El que ha sido tratado como hijo de fornicación es el único en el que hay salvación. Pero no solo es alabado y glorificado en el mundo, sino glorificado y exaltado por los ángeles mismos. Mateo 4:11 dice que los ángeles también le asistieron cuando fue tentado. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Los ángeles también fueron enviados a fortalecerlo en Getsemaní. Lucas 22:43, mire lo que dice. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En su muerte y su resurrección, que es el punto central de este pasaje, los ángeles lo observaron. Los ángeles caídos también le vieron. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los ángeles también lo contemplaron en su ascensión. Hechos 1:10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Quién es Jesús? De aquel que habla la Escritura y el cual debemos predicar, aquel que siendo Dios se hizo hombre. Aquel que habitó entre nosotros sin pecado, el único en el que hay salvación, pero no solo admirado por los hombres, sino admirado, contemplado y exaltado por los ángeles mismos, que se maravillaron por su ministerio, se maravillaron por su actuar y su proceder en favor de un pueblo pecador. Este que fue encarnado, este que fue declarado justo, dice este himno, debe ser proclamado entre las naciones. ¿Estás escuchando bien esto? La iglesia no solo debe admirar y maravillarse con Cristo, con su naturaleza humana y su naturaleza divina, con su vida justa y sin pecado, sino que debe proclamarlo a las naciones. Oh, necesito ser fortalecido y animado. Necesitas escuchar de Cristo, pues ya lo leímos. Solo Él recibió el poder para librarte de la opresión de Satanás, del pecado. Solo Él puede liberar a un esclavo. No hay otro mensaje que tenga este poder sobre tu vida. Fue el Cristo resucitado quien antes de ascender estableció la gran comisión. ¿Cuál es esta? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y predicad, anunciad al Salvador. En Pentecostés, ¿qué se hizo? Se proclamó acerca de este gran Salvador. Así es y sigue siendo el mensaje más importante que debe seguir siendo proclamado por la iglesia, Jesucristo, y debemos anunciarlo por todos los rincones. Hoy Pablo nos recuerda cuál es el mensaje que debe predicar la iglesia bíblica, gracia y vida, a Cristo, a Jesús siendo Dios hecho hombre, viviendo sin pecado para salvar pecadores, desechados por el mundo, despreciado por el mundo, pero amado por su iglesia. Este debe ser anunciado por todos nosotros. Escúchame bien. Este himno no solo nos cuenta un gran suceso, sino que nos recuerda nuestro deber. Predicas aquel que siendo Dios se encarnó. Hablas de este que fue desechado, pero que es la piedra angular de la edificación. Hablas de este que no solo ha sido admirado por los hombres, sino admirado por los ángeles mismos. No hay un mensaje más importante que este. No hay una muestra de amor más grande por tus hijos, por tu esposa, por tus empleados, por tus amigos, que hablar de Cristo. Abunda esta muestra de amor
en lo que hablas? ¿Es de Cristo de quien hablas? Pero este no solo fue predicado, sino creído. Pues el resultado de este mandato antes de la ascensión es lo que permitió que hombres de toda lengua, de toda tribu y de toda nación puedan adorarle como Señor y Salvador. ¿Cuánto necesita la iglesia de hoy pensar en esto? Señor, gracias por la gran comisión que diste a los apóstoles, porque es por esta comisión que pecadores que habitan una lejana ciudad llamada Armenia, en un lejano país que muchos no conocen, en un continente que muchos no han visitado, completamente apartados donde Jesús vivió y murió y ascendió, haya llegado el mensaje de la cruz para traer vida y salvación. Porque es el único mensaje que salva. Es el único mensaje que libera. Y nunca nos cansaremos de predicarlo como iglesia. Acompáñeme al Salmo 72, 8, versículo 11. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. He aquí una profecía cerca del Mesías. Este es Jesús. Delante de él se doblará toda rodilla. Todos se postrarán ante él. Cuando éste venga, unos se postrarán para alabar y decir, oh, mi precioso Salvador. Y otros se postrarán con terror y temblor. Este sí es el Rey de Reyes y yo lo desprecié. ¿Quién es el Cristo para ti? ¿Un mensaje más sin importancia? ¿O has abrazado esta verdad como tu única esperanza de perdón y salvación? Cada vez que tú eres expuesto al Evangelio, quedas sin excusa delante de Dios. ¿Y sabes por qué sigues estando oprimido por Satanás? No porque no hayas escuchado el Evangelio, sino porque eres terco y de dura cerviz y en lugar de creerlo, sigues teniendo en poco esta gran verdad. ¿Quién es el Cristo para ti? Es aquel que siendo Dios se hizo hombre, es aquel que habitó en esta tierra sin pecado, es aquel que es admirado por la creación, pero por los ángeles mismos, aquel que es adorado en los cielos y en la tierra, aquel del cual la iglesia predica para que muchos crean y sean salvos. Juan 6:47 dice, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Niños, escúchenme bien. Ustedes necesitan vida eterna. Y esta solo vendrá por creer en Cristo. Hace poco alguien decía, un niño expresaba, ser salvo es sencillo, es solo creer en Cristo. Es entender que solo en Él hay salvación. Es estar seguro que fuera de Él no hay perdón ni vida eterna. Es tener la certeza absoluta de que solo en Él hay perdón de pecados. ¿Es esto Cristo para ti? ¿Es este el mensaje que anuncias y proclamas? Pero observe lo que dice el himno. Siendo Dios se hizo hombre y en lugar de ser amado fue desechado por los hombres, despreciado en esta tierra mientras era alabado por los ángeles, predicado y creído para salvación de muchos.
Sufrió la peor muerte de todas. El enemigo pensó haberle vencido cuando en realidad el enemigo fue derrotado por este glorioso Salvador. ¿Y cuál fue la recompensa? ¿Cuál fue el premio? Recibido arriba en gloria. Habiendo sido manifestado en la carne, vindicado por el Espíritu, visto por ángeles, proclamado por todas las naciones, fue recibido arriba cuando apenas se habían apagado los ecos de las voces de los hombres que gritaban: crucifícale, crucifícale. Los cielos abrieron sus portales para recibir de regreso a su Rey victorioso. Resonaron con los signos de júbilo, entonaron por 10,000 veces, 10,000 millares y millares y millares de ángeles: digno, digno es el Cordero. Fue recibido arriba en gloria. Cristo no fue vencido por la muerte. Él venció la muerte, resucitó y ascendió y fue recibido en gloria. Hechos 1, 9 al 11 dice de esta manera: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, como dice Hebreos 1:3, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Miren lo que Pablo le escribe a los filipenses. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La ascensión de Jesús mostró que el Padre estaba complacido con él y que toda su obra redentora había sido aceptada. Este es el mensaje que debemos predicar. Este es el mensaje que debemos proclamar. Que Cristo se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue desechado y despreciado, pero se dio a sí mismo para rescatar a muchos. Proclamado en todas las naciones, para que el que crea en él sea salvo. Alabado por los ángeles, recibió la gloria del Padre, fue glorificado para salvar a un pueblo. Es por causa de este mensaje que tú y yo somos salvos. ¿Podrías tú pensar en muchas ocasiones que necesitas algo distinto a esto? Tal vez piensas que tu mayor necesidad es recuperar tu hogar. Tal vez piensas que tu mayor necesidad es ser sanado. Tal vez piensas que tu mayor necesidad es tener compañía porque la soledad te tiene hastiado o hastiada. No. Tú tienes una necesidad más importante que esa. Es ser salvo. Y esto es solo por la fe en este mensaje. Porque bien lo leímos ahora. Solo Jesús puede liberar a alguien de la opresión de Satanás, de los engaños de este mundo y de la esclavitud que trae vivir según la carne. Así que si tú
aún no has creído, te ruego en esta mañana, no hay un mensaje más importante que este. Es necesario que creas en Jesús. Es necesario que entiendas que en Él no hubo pecado y que se dio para salvar a pecadores. En ningún otro hay salvación. Bien lo predicaba nuestro amado hermano Carlos el domingo pasado, el sustituto que fue dado por nosotros. En ningún otro hay salvación. Y este fue glorificado y ha de venir por segunda vez. ¿Qué es Cristo para ti? Pues a menos que tengas una idea correcta de quién es Jesús el Cristo, tendrás vida eterna. Pues errar en quién es tiene una incidencia eterna. Permítame terminar con esto. Jesucristo fue un sacrificio sin pecado en nuestro favor. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El justo fue tratado como injusto por nosotros. Se hizo hombre para ocupar nuestro lugar. Niños, Jesús no vino a contar historias entretenidas. Jesús no es un personaje más de la historia de la humanidad. No, Jesús no es simplemente mayor que Superman o Spider-Man, como algunas canciones hoy lo dicen. No, Jesús no es un héroe, Jesús es el Salvador. Es el que perdona pecados. Es el que libera de la esclavitud. Vino a hacerse débil al tomar una naturaleza humana para salvarnos. Él no vino a hacerse un héroe, mostrando o exhibiendo poder o habilidades excepcionales. La idea que tenemos de un héroe es alguien fuerte y poderoso que viene a hacer un bien al hombre. No, Él vino y se hizo un humilde siervo. Qué fácil es para un niño querer tener la fuerza de Superman, las habilidades de Spider-Man. Pero ¿quién quisiera ser un humilde servidor dispuesto a morir por hombres que lo despreciaron? Su grandeza no estuvo en su fuerza o en su poder, sino en su humildad para salvar a los pecadores, sin minimizar la grandeza de su poder. Por eso Él dijo, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién es Cristo para ti? Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solo hay algo que puede limpiarnos, que puede lavarnos de las obras muertas, del pecado, su sangre. Solo Él puede dejarte sin manchas. ¿Por qué has de ir viviendo un solo día más en esclavitud, en amargura, bajo el poder de pecado, bajo el poder y la opresión de Satanás? ¿Por qué has de vivir un día más en esta condición? Si he aquí delante tuyo tienes al Cristo. Su sangre lava y limpia. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Padeció por nosotros. Cuando mires a la cruz, mira aquel que siendo Dios se hizo hombre,
aquel que fue despreciado por los hombres, pero alabado por los ángeles, se entregó en una cruz para librarnos a nosotros, su pueblo. En 6 cortas estrofas, este himno resume el Evangelio. Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados, triunfó sobre la muerte, fue honrado por los ángeles, temido por los demonios y ascendió al cielo. Se predicó este mensaje en todo el mundo y muchos creyeron y fueron salvos. Ese es el meollo del mensaje y esta es nuestra misión, predicarlo al mundo. Hubo una vez, escribió alguien, una antigua iglesia en Inglaterra. Tenía un gran letrero enfrente que decía así: en este lugar predicamos a Cristo crucificado. Después de algún tiempo, la hiedra creció y ocultó la última palabra. El lema de esa iglesia ahora decía: predicamos a Cristo. La hiedra creció un poco más y ahora el lema decía: predicamos. Por último, la hiedra cubrió todo el letrero y la iglesia murió. Tal es el destino de toda iglesia que dejes de cumplir su misión en el mundo. Cuando la predicación de Cristo, de este crucificado y resucitado, deja de ser el mensaje central en una iglesia, esta queda condenada a desaparecer. Jesús no vino a intentar salvar. Él cumplió lo que se trazó: encarnarse, morir y resucitar en gloria para salvar eficazmente a su amada esposa. Jesús no vino a hacer posible la salvación. Él vino a salvar eficazmente a cada uno por los cuales vino a morir. No hay un mensaje más importante. Predicar a Cristo, aquel que siendo Dios se hizo hombre, aquel que es justo y sin pecado, justificado por el Espíritu, predicado y proclamado, creído para salvación y recibido en gloria. No hay un mensaje más importante para tu vida y para la mía. Y es ahí donde tienen que mantener nuestros ojos. Pues cuando experimentamos debilidad, miramos a la cruz y decimos: tú te entregaste por mí y me has salvado. No has de sustentarme en la debilidad. Cuando somos despreciados y miramos el Evangelio, si tú fuiste despreciado para salvarme, he de renegar del desprecio que vivo por gratitud a la salvación que me diste. No hay un mensaje más importante que este. No hay un tesoro más grande que puedas compartirle a tus hijos y a tu cónyuge que llevarles a conocer a Cristo. Que el Señor nos ayude como iglesia a nunca cambiar este mensaje. Que el Señor nos ayude como padres a nunca olvidar que no hay un mensaje más importante para darle a nuestros hijos que el Evangelio. Y que no se nos olvide que hay una enseñanza más importante que dar que el Evangelio. Esta es la más importante. Cuiden por favor de que esta iglesia no cambie el mensaje de Cristo por claves para la prosperidad, tips para hacer cabeza y no cola, cómo sacar el héroe que tienes dentro de ti, 5 claves para ser feliz. Ustedes deben cuidar esta iglesia local para que Cristo brille siempre con todo su esplendor. Y si te preguntan, ¿qué enseñan en tu iglesia? A Cristo.
a Cristo, a Cristo. Y solo hablan de Él, sí, de Cristo, de mi Señor y mi Salvador. Señor, muchas gracias por recordarnos cuál es el mensaje más importante para una iglesia. Nos has hablado y nos has advertido de cómo debe ser su gobierno, de las características de los oficiales, de la identidad, de la misión. Y hoy nos has hablado del mensaje que debemos predicar. Perdónanos, Señor, cuando hemos tenido en poco la gloria del Evangelio. Cuando de nuestros labios sale otra vez lo mismo. Pues no hay un mensaje más importante que este. Que siempre recordemos que Cristo fue encarnado, vindicado, testificado, creído y glorificado. Pues gracias a ello, aquí hay reunido un puñado de pecadores, salvos por gracia. Gracias por fortalecernos a través de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.